Buenas tardes, soy Andreu Bellot, director académico de Online Business School. Daros la bienvenida a esta nueva web conference de tendencias e innovación empresarial, un ciclo en el que sabéis que una vez al mes tratamos de abordar temas novedosos, relevantes en el ámbito del management, en la gestión empresarial. Lo primero, daros un cordial saludo a las personas que os estáis conectando en este momento desde distintos países, desde España, Reino Unido, México, Perú, Croacia, Rusia, todas las personas que estáis con nosotros en este momento. Un saludo especial a los que os incorporáis por primera vez a estas web conferences, a este ciclo de web conferences. Y en el momento de los saludos y las bienvenidas, dar una bienvenida pública a OBS a nuestro ponente de hoy, a Javier Sánchez Marquiegui, que además de conocerlo en esta web conference, pues presentároslo como director de nuestro nuevo programa Máster en International Business Law, un máster en el que, como su nombre indica, vamos a profundizar, vamos a formar profesionales para poder asesorar a las empresas en su contexto habitual, en su contexto diario, que hoy por hoy es un contexto internacional, ¿no? Efectivamente. Por tanto, un máster dedicado a esos abogados, profesionales del derecho, que van a tener nuevos retos en su labor diaria de asesoramiento a pequeñas, medianas y grandes empresas. Sí, sí. Ahora sí, entramos en materia, y entramos en una materia que va a ser, creo, de especial interés para todos aquellos que actuamos ya sea como usuarios o ya sea como profesionales que operamos y comerciamos en Internet. La privacidad y la protección de los datos en Internet es uno de los elementos más novedosos y más cambiantes en los últimos tiempos. Hay mucho por definir y por construir a nivel internacional en este ámbito, y eso, por un lado, nos genera dudas o nos hace actuar en cada empresa según consideramos más adecuado, a veces con el riesgo de cometer infracciones o de no saber exactamente como usuarios qué usos se están haciendo de nuestros datos personales, ¿no? Como usuarios habituales de Internet. Pues para responder a estas preguntas tenemos el placer de contar con Javier Sánchez Marquiegui, que es Senior Legal Advisor de Colt Technology Services, y como he comentado, pues desde ya director del Máster en International Business Law de Online Business School. Colt es uno de los principales proveedores paneuropeos de servicios de telecomunicaciones para empresas con más de 13 años de trayectoria y una cifra de más de 50.000 clientes en distintas áreas, como son la de servicios, industria, finanzas, medios de comunicación o la propia administración pública. Antes de ceder la palabra a Javier, comentar que realizaremos un turno de palabras al final de su presentación y un pequeño debate final, y para participar en él, para lanzar vuestras preguntas, vuestros comentarios, debéis utilizar el hashtag OBSPrivacidad, a través del cual podéis empezar a comunicar con nosotros desde ya. En caso que no seáis usuarios de Twitter, podéis enviar vuestras preguntas o comentarios al correo electrónico comunicación@onlinebschool.com. Pues sin nada más, os dejo con Javier. Gracias, Javier, y la palabra es tuya.
Muchas gracias, Andreu, y muchas gracias a ti y al OBS por darme esta oportunidad de hablar de este tema tan interesante a todos vosotros en el día de hoy. La verdad es que me ha gustado mucho la introducción, porque hablabas inmediatamente, que es lo que se nos ocurre a todos cuando hablamos de la privacidad en Internet, del riesgo de incumplimiento de las empresas, por un lado, y del riesgo o del miedo que tenemos todos a dar los datos en las que son operaciones a través de Internet. Y esto es, a día de hoy, la mayor preocupación con la que nos encontramos en la operativa, en la operativa a través de Internet y lo que sería todo lo que es la nueva economía. Pero me gustaría, y de hecho la ponencia, como al fin y al cabo tenía una hora, me gustaría dar un paso atrás y ver por qué realmente esto es lo que nos está preocupando tanto a las empresas como a cada uno de nosotros a título individual en este momento. Porque si hacemos una reflexión muy fría y quizás un poco provocativa, sobre todo ahora al principio, ¿no? ¿Por qué nos tiene que preocupar tanto poner nuestros datos de carácter personal en Internet? Sabemos, yo creo que la mayoría de la gente que participa en esta web conference lo sabe, que cuando hablamos de datos de carácter personal no hablamos de datos íntimos, hablamos del nombre, de la fotografía, de que yo estoy casado o no estoy casado, que yo soy abogado o no soy abogado. Y en este tipo de información realmente, culturalmente, no tiene tanta sensibilidad. De hecho, os he adjuntado al final de la presentación un link a un artículo del Daily Telegraph, diario británico, en el que el año pasado llamaban la atención sobre el hecho de haberse encontrado en unos grandes almacenes una cola muy larga, no sé, ponía 40, 80 personas, que por una chocolatina daban sus datos de carácter personal. Entonces, claro, ¿nos importan tanto los datos de carácter personal? Bueno, hay que hacerse una reflexión, porque estamos poniendo muchísimos medios para controlar el buen uso de nuestros datos de carácter personal. Y en lo que se refiere a las empresas, comentabas que las empresas tienen un gran miedo a incumplir la legislación en materia de datos de carácter personal. Y un miedo muy razonable, porque es una legislación complicada y es una legislación, sobre todo, que cada vez se sanciona con mayor agresividad por parte de las autoridades públicas. Es cierto, es complicada, hay que cumplir con la legislación, es muy de detalle, hay muchos datos de carácter personal, pero en el fondo lo que nos está pidiendo la legislación es que apliquemos unas cláusulas, la mayoría de ellas estándar. Conozco, por ejemplo, la legislación, el sistema italiano o el sistema francés, un poco. Y si vais a las páginas web de las agencias de protección de datos respectivas de Francia o de Italia, tienen un formulario donde pones el nombre de la empresa, pones la finalidad y te imprime o te saca la cláusula que tienes que poner en tu página web o en tus diferentes documentos. Las empresas tienen que hacer cosas muchísimo más difíciles que rellenar este tipo de formularios y ponerlos en los lugares adecuados para cumplir con la legislación en materia de protección de datos. Dicho esto, te tengo que dar totalmente la razón. Te tengo que dar totalmente la razón en el sentido de que nos tiene que preocupar muchísimo el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de la legislación en materia de protección de datos, porque es uno de los temas, en mi opinión, fundamentales, no tanto por el riesgo puntual que puede suponer para un individuo o para una empresa, como por lo que nos estamos jugando en este momento de configuración del mercado y de configuración de las libertades públicas. En primer lugar, quería decir que efectivamente trabajo para Call Technology Services, que quede claro que es una empresa de telecomunicaciones, que no es un Google ni es ningún tipo de gestor de contenidos, con lo cual en principio tendría que ser una persona medianamente neutral en lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal. Es verdad que el sector de las telecomunicaciones está muy regulado en materia de datos, no solo de datos de carácter personal, sino en materia de datos en general, como sabéis, para asegurar el secreto de las comunicaciones más que los datos de carácter personal. Dicho esto, a nivel de caveat inicial. Bueno, a nivel de contenido, he estructurado la ponencia, esta hora que me habéis dejado utilizar, en 4 grandes puntos. Si hay más temas, de este tema se puede hablar muchísimo, por supuesto luego tenemos un tiempo de debate, como decía Andreu. Estos 4 temas, sus 4 puntos son, en primer lugar,
¿Qué es la protección de datos de carácter personal? Un rapidísimo repaso para ver por qué ahora los datos de carácter personal son tan importantes. Que esto es el segundo de los puntos. ¿Por qué es tan importante en este momento, cuando llevamos un tiempo ya con el tema de los datos de carácter personal? ¿Y por qué lo va a ser más en el futuro? El punto 3 es, muy bien, nos hemos encontrado con este problema, ¿cuáles son las soluciones? Y hablo de un problema, ¿cuáles son las soluciones que nos está ofreciendo la legislación? Y que nos ha ofrecido los diferentes parlamentos, las diferentes autoridades, los diferentes gobiernos, las diferentes comunidades jurídicas a estos problemas que se plantean con los datos de carácter personal. Y por último, un tema que es fundamental, los retos de futuro, que es realmente donde yo creo que tenemos que centrar todas nuestras atenciones y jugar cada uno el papel que tiene que jugar. Vamos rápidamente al contenido directo de la ponencia. ¿Qué es la protección de datos de carácter personal? La protección de datos personales parte en la protección de datos personales del derecho a la intimidad. Esto yo creo que más o menos todos somos bastante conscientes. El derecho a la intimidad es un derecho fundamental, universalmente reconocido, de antes, pero sin duda el elemento fundacional de los derechos fundamentales modernos lo tenemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde se reconoce el derecho a la intimidad como el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques. De este derecho a la intimidad, y quizás uno de los primeros ejemplos es precisamente la Constitución española, dentro del mismo artículo en el que se reconoce en 1978 el derecho a la intimidad, recordemos, el derecho a mantener excluidos al resto de la humanidad de unas determinadas informaciones que se consideran que forman parte de la esfera íntima, valga que la forma reservada al individuo. El artículo 18 de la Constitución española, después del 1, 2 y 3, hablar de la intimidad, el domicilio, la inviolabilidad del domicilio, excluir, y el secreto de las comunicaciones, que son derechos distintos, introduce el concepto que luego será un derecho a la protección de datos. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de los derechos. Y con esto se abre la posibilidad, que luego será efectiva en la mayoría de los países, a través de modificaciones constitucionales o de la propia evolución jurisprudencial, de que haya un derecho constitucional, un derecho fundamental, en algunos países sí más claramente, en otros países no tanto, al derecho a la protección de los datos de carácter personal. Muy rápidamente, un repaso a los instrumentos básicos. El Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Estamos en 1981 y se sigue hablando que hay que garantizar a cualquier persona física el respeto a sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Seguimos hablando de automatizado, del peligro de la informática, del peligro del procesamiento de datos, que luego se va a manifestar en un peligro genérico al procesamiento de datos manual o automatizado. Pero de momento lo que nos da miedo es la informática. Cita la Constitución colombiana, donde no habla directamente de derecho al dato de carácter personal, pero sí que se habla de todo lo que va a configurar esta legislación, que es: tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar informaciones. Como los mismos artículos en los que estamos hablando de la protección se desarrolla como un hermano pequeño, como un hijo, en la protección a los datos de carácter personal.
Esto va a ser muy importante. Esto va a ser muy importante en la configuración legal de este derecho. En la Constitución venezolana de 1999, fijamos que además de hablar de la ley limitará el uso, de decir, de la ley limitará el uso de la informática, quizás en una redacción más parecida, disculpad, más parecida a la Constitución española, en el 281 introduce ya el concepto de habeas data. Que justo a continuación del habeas corpus, que es una de las formas que tenemos de llamar a la protección de datos de carácter personal. Derecho a la protección de datos de carácter personal, privacy, habeas data, derecho a la privacidad. Curioso en el mundo anglosajón que hayan conservado la palabra privacy, que a privacy corresponde con nuestro derecho a la intimidad. En el derecho anglosajón, el derecho a los datos de carácter personal, a la privacy, están integrados con el derecho a la intimidad, mientras que en otros ámbitos jurídicos se distinguen estos dos derechos, los dos derechos normalmente a estas alturas derechos fundamentales. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia? Y aquí es donde me gustaría poner un poco el acento. He cogido la exposición de motivos de una vieja ley española que me parece que está redactada con una cierta poesía y define la privacidad como aquello que constituye un conjunto más amplio, más global, de facetas de la personalidad que aisladamente consideradas pueden carecer de significación intrínseca, pero que, coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un retrato de la personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado. Bueno, no me negaréis que aquí el legislador pues tuvo un desecho de creatividad literaria. No son normales las exposiciones de motivos de esta categoría poética. En cualquier caso, lo bonito y lo bien expresado de esta exposición de motivos reside en que distingue entre el dato de carácter personal del dato íntimo. El dato de carácter personal, aisladamente considerado, puede no tener ningún valor. Lo que protege la legislación en materia de protección de datos no es un nombre, no es una fotografía, no es que yo soy abogado o que yo haya estudiado derecho. Lo que protege es la capacidad técnica que tenemos en este momento de coger todos estos datos que aisladamente considerados no tienen un valor intrínseco, pero que coherentemente enlazados entre sí arrojan como precipitado, llevan a una conclusión que te permiten configurar tu propia personalidad. Mire, que usted se llame Javier Sánchez, que usted sea abogado, que usted tenga esta edad, es individualmente y aisladamente, muchas gracias, aisladamente irrelevante. Pero si los procesamos conjuntamente, vamos a poder desarrollar, vamos a poder apreciar, vamos a poder llegar a un conocimiento de usted que usted tiene derecho a mantener reservado. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque lo que protege la legislación en materia de protección de datos, en verdad, son piezas de información que no son relevantes. Y es importante tener presente esta idea. Individualmente consideradas, no son relevantes. Y esto nos tiene que llevar a dos tipos de reflexiones. Nos tiene que llevar a una reflexión desde el punto de vista de los operadores que utilizan datos. Los operadores que utilizan datos pueden sorprenderse de que determinados datos estén protegidos. Y hay que darles la razón. ¿Cómo puede ser que el nombre y que esta persona tenga 2 hijos tenga que estar protegido por un derecho constitucional? Pero si lo publicamos en Facebook, lo publicamos en cualquier sitio, que si nos lo preguntan por la calle, lo respondemos. No consideramos que tenga que ser protegido. Bueno, pero es que lo que protege la legislación no es que una persona tenga 2 hijos, lo que protege la legislación es que si tú sabes que una persona tiene 2 hijos, más que vive en este barrio, más que tiene una mujer de esta edad,
sabes qué tipo de cereales, me invento, va a querer comprar o qué tipo de publicidad va a poder estar interesado. ¿En qué tipo de publicidad va a poder estar interesado? Y se considera que aglutinar toda esta información, que es una capacidad que tenemos en este momento, sí que vulneraría una privacidad, no intimidad, porque ninguno de estos datos serían íntimos, una privacidad que sí que podría, que sí que tengo derecho a mantener reservado. Y desde el punto de vista del individuo igual, nos afecta mucho que los grandes operadores, los grandes procesadores de datos que existen en este momento en la red, pues modifiquen sus políticas de privacidad o hagan un determinado uso de los datos de carácter personal. Eso es perfectamente legítimo, pero también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos datos de carácter personal los estamos dando gratuitamente, sin ningún tipo de control, en 50.000 formas y formatos y en 50.000 plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos en un momento en el que procesadores de datos y titulares de datos son sospechan mutuamente de algo que todavía nadie tiene muy claro qué valor tiene ni cómo se tiene que procesar. Y esto es fundamental. Esto es fundamental para fijar políticas, es fundamental para tener una posición privada y pública respecto a determinados incidentes o a determinadas situaciones, o a nivel de empresa es fundamental para saber qué se puede procesar y qué no se puede procesar y por qué. El debate, quizás por una falta de historia, una falta de reflexión, se ha centrado inmediatamente en las políticas de privacidad. Las políticas de privacidad han sido una solución que se ha adoptado y que en este momento está en plena revisión. Y ahora veremos inmediatamente a qué nos estamos refiriendo con exactitud. ¿Por qué es tan importante ahora estos datos de carácter personal? Veíamos que lo que es la intimidad, el derecho a la intimidad, es un derecho que venía reconocido en el ordenamiento desde hace bastante tiempo, y la emanación, seguramente una emanación natural del derecho a la intimidad, que es el derecho al habeas data, a la privacidad, que es este derecho a evitar no que sepan tus datos personales, sino evitar que los puedan combinar, sería esencialmente el derecho que queremos tener como titulares de datos. ¿Por qué es tan importante en este momento? Y aquí hay un elemento que cada vez es más claro y que nos tiene que permitir llegar a una serie de conclusiones importantes. Y es que la nueva economía, la economía digital, se basa esencialmente en procesar datos. Los actores económicos de la economía digital procesan datos. Datos de todo tipo. Datos económicos, datos personales, datos públicos, datos privados, absolutamente de todo tipo. Pero el dinero, el mercado, las nuevas aplicaciones, las nuevas utilidades, las nuevas necesidades, todo gira alrededor del dato. Del dato como pieza de información. Claro, cuando construyes una economía nueva, que sabemos que tiene una capacidad disruptiva importantísima y que nos está cambiando muchísimos otros esquemas, sobre algo que es el dato, que hasta ahora no estaba regulado. Esencialmente el dato, en tanto que tal, no tenía una regulación, y la única regulación que teníamos era la del dato personal. Una regulación que esencialmente le preocupaba que no combinases datos. Pues bueno, esto nos sitúa en un entorno completamente nuevo. Nos sitúa en un entorno donde tenemos que volver a fijar las normas. Es muy interesante, también os he puesto un enlace al final de la presentación, un informe que han hecho dos diputadas del Parlamento francés para estudiar esencialmente la fiscalidad de las grandes empresas de la economía digital. Como sabéis, uno de los problemas importantes que plantea esta nueva economía es que es muy fácilmente deslocalizable. Y los grandes operadores, pues en realidad pueden poner sus servidores, su personal en cualquier parte del mundo, y normalmente la van a poner en un país que tenga una fiscalidad muy beneficiosa, para prestar servicio a cualquier otra parte del mundo.
Esto sitúa a los países pues, más ricos, con más población, con fiscalidades más altas, que tienen más cobertura social, en una posición de grandísima desventaja. Y Francia está particularmente preocupada por esta situación y no quiere que se presten servicios desde paraísos fiscales o países donde haya una competencia fiscal importante, que se produzca competencia fiscal con relación a Francia, servicios a los franceses. Un planteamiento que sin duda se extiende a la mayoría de los países industrializados. En este contexto se ha hecho un informe para ver cómo se podría tasar este tipo de actividades. El informe es muy interesante. Y parte de esta reflexión. Esta gente, estas empresas, ¿qué hacen? Estas empresas lo que hacen es procesar datos. Todos los que están operando en la economía digital lo que hacen es procesar datos. Datos en la forma que queramos, en la forma de imágenes, en la forma de vídeos, en la forma de bases de datos, en la forma de números, en la forma de libros, pero son datos. Esto es lo que hacen. Y el procesamiento sería un poco la idea de este informe. Es un informe que salió a principios de febrero del 2013. Lo tasable es precisamente procesar datos. Y la reflexión que se hacen es, este tipo de modelo de negocio, cuidado, que no es un modelo de negocio que esté reservado a grandes operadores de Internet, no tengamos siempre los mismos nombres en la cabeza. Estamos hablando de cualquier operador a través de Internet. Cualquier operador a través de Internet lo que está haciendo es procesar datos. Luego, y es seguramente lo que tiene menor valor, en la economía digital en particular, a lo mejor puede enviar algo físico, a lo mejor, pero en la mayoría de los casos está pura y exclusivamente procesando datos. Toda esta economía se basa en los datos, se basa en el procesamiento de datos. El dato, sobre prácticamente cualquier cosa, tiene en este momento un creciente valor económico. Primero, porque tenemos mayor capacidad de procesamiento de datos. Hay datos, pero es que estos mismos datos los podemos procesar mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos ordenadores más potentes. Tan sencillo como esto. Tenemos conexiones más rápidas. Tan sencillo como esto. También tenemos mejores instrumentos de data mining. Y fui a una conferencia donde si tú decías dónde vivías, te hacían un perfil psicológico. Dime tu dirección. Pues te hago un perfil psicológico. Tú eres urbanita. ¿Has escogido tú tu casa? Sí. Tú eres urbanita, te gustan este tipo de marcas, no te gustan este tipo de cosas, te gusta los fines de semana ir a este sitio, tal. Sin duda, todos los de la calle o los del barrio no somos iguales. Pero ahí ya detrás de nuestra experiencia de datos, nuestra experiencia de mercado, una cantidad de trabajo realizado que con muchos menos datos sabemos muchas más cosas de los individuos. Con lo cual, el dato, individualmente considerado, tiene mayor valor. Pero incluso tenemos más capacidad de procesar datos, con lo cual todavía mayor fuerza y mayor valor para ese dato. Y tercer elemento, la publicidad. La publicidad es una fuerza económica creciente en un entorno económico cada vez más competitivo. A estas alturas creo que ya nos sorprende, pero hay que recordar que la publicidad es un fenómeno razonablemente reciente y sobre todo único en la medida en las que estamos viviendo en este momento en la historia de la humanidad. Estamos yendo hacia un entorno donde la publicidad tiene una fuerza importantísima, una importancia importantísima. ¿Por qué? Porque son mercados ultra competitivos. Y en mercados ultra competitivos tienes que llegar a tu consumidor. Y la publicidad, ¿cómo trabaja? Trabaja en base a datos. Tiene que saber cómo es el consumidor para poderle dirigir la oferta correcta. Todo esto hace que el dato sea en este momento un bien preciadísimo. Y es que el dato, y ahora pues no dejemos ningún dato porque lo están aprovechando comercialmente, no. El dato es una cosa buenísima y que se procesen los datos es fenomenal. Va muy bien porque hace avanzar la ciencia y la investigación,
mejora el funcionamiento de la justicia porque tienes todo ahí consolidado, permiten la mayor seguridad porque puedes cruzar los datos de las diferentes bases de datos de los diferentes cuerpos policiales, transparencia de la administración porque tienen que publicar todo está registrado. Es muy beneficioso, es un progreso en muchísimas facetas de nuestra vida económica, de nuestra vida política y de nuestra vida social, como muchos de nosotros como particulares podemos comprobar pues a través de instrumentos que nos permiten relacionarnos con muchísima mayor facilidad con gente que antes pues teníamos un contacto muchísimo más esporádico. Y luego, desde un punto de vista puramente comercial, permiten a las empresas mejorar, porque permiten diseñar mejor sus productos y permiten a los usuarios no recibir publicidad que no le guste. Si la gente que envía publicidad sabe que a mí no me gustan los coches rojos, pues no me van a enviar publicidad de coches rojos. Y esto a mí me va a ahorrar una molestia. Y por otro lado, si sabe que me gustan los coches rojos, pues ya me van a enviar publicidad de los coches rojos única y exclusivamente. Todo esto es beneficioso. Ahora bien, apunto, adecuado. ¿Por qué? Porque lógicamente todo esto tiene un riesgo. La pregunta que nos estamos haciendo en este momento, en realidad como sociedad, es: está apareciendo un nuevo elemento que tiene un valor económico importantísimo, que es el dato. Y este dato, como figura, no es casi en ninguna de sus facetas objeto de ningún derecho que conozcamos hasta ahora. El dato en tanto que tal. Existe efectivamente normas de competencia desleal para algunos aspectos de confidencialidad. Existe algunas normas de propiedad intelectual para las bases de datos, pero nunca es sobre los datos que contienen las bases de datos. Y existe una legislación. Existe una legislación que sí que limita la capacidad de procesar datos y de los procesadores de datos, de los operadores, que es la legislación en materia de datos de carácter personal. La legislación en materia de datos de carácter personal es, a día de hoy, y por eso es tan importante y por eso centra el debate actual de las políticas en materia de progreso, de economía, de nueva economía, de desarrollo en materia de Internet, porque es el límite que estamos poniendo a el procesamiento ilimitado de los datos de carácter personal. ¿Esto es correcto? Fijémonos que la legislación en materia de datos de carácter personal es una legislación que es herencia de la intimidad. Entonces, ¿qué exactamente cuando yo cuelgo una fotografía en Internet, a qué tengo derecho? Bueno, en realidad, a aquello a lo que yo tenga derecho es lo que nosotros decidamos que es a lo que yo tengo que tener derecho. Lo importante, lo que yo quiero transmitiros en esta ponencia, es que tiene un coste y que tenemos que preservar la privacidad sabiendo que tiene un coste. Y hay que preservarla, ¿eh? Yo no digo que no haya que preservarla, al revés, hay que preservarla con muchísima fuerza. Pero tenemos que saber que la gente hace cosas buenas con nuestros datos, también. Y también hace cosas malas con nuestros datos. Y es en este conflicto de intereses en el que tenemos que fijar una línea. Por esto, yo creo que valoraciones muy radicales de determinadas políticas de seguridad, de determinadas políticas de privacidad, tienen que siempre cogerse un poco con pinzas, porque el operador que está utilizando esos datos de carácter personal los está utilizando con una finalidad que, si el mercado lo está pidiendo, es porque tiene una utilidad. Que tú lo quieras vender o no lo quieras vender es una cuestión distinta. Porque, déjame que pase, esto es lo que os comentaba, a día de hoy el procesamiento de datos es libre, con la excepción, en algunos países, porque también, permitidme el inciso, que estamos en la mayoría de los países de nuestro entorno, existe una protección en materia de datos de carácter personal. Esta protección en materia de datos de carácter personal, donde existe variedad de intensidad, y también hay países donde no hay protección de datos de carácter personal.
Porque en este momento, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que este dato de carácter personal está limitando la capacidad ilimitada de procesar datos. Lo está limitando en unos términos que, por la configuración de la legislación de privacidad actual, se basan en informar y pedir el consentimiento. Tenemos no existe, la legislación no reconoce, y creo que se puede decir muy claramente, no reconoce un derecho de propiedad sobre los datos de carácter personal. Yo no tengo la propiedad de mi nombre. Y cuando hablo de derecho de propiedad, hablo de un derecho excluyente y exclusivo a utilizar mi nombre. La gente tiene derecho a utilizar mi nombre, o lo que es parecido. Yo no tengo derecho a oponerme a que otras personas o operadores utilicen mi nombre. Tampoco tengo derecho a que puedan utilizar otros datos de mí. Por ejemplo, que soy ciudadano español. Esto es una información que muchas personas pueden utilizarla con libertad. Muchas personas. No existe un derecho de propiedad. Lo que existe es un derecho al habeas data, que es el dato de carácter personal. Y esta definición de dato de carácter personal es la que va a limitar el procesamiento de datos. ¿Cómo lo va a limitar? Única y exclusivamente a través de la información y el consentimiento. La definición de dato de carácter personal. La definición de dato de carácter personal que da la directiva es la directiva de la Unión Europea, que es la que he cogido, es el texto que he cogido como marco, como punto de referencia para esta parte de la ponencia. Ha sido tomada o es un ejemplo muy claro de definiciones muy parecidas que se dan en otras legislaciones. Dice, dato de carácter personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Un punto. En Europa, cada vez más, se considera un dato de carácter personal, digo cada vez más por problemas de implementación, no porque teóricamente no sea así, o sea, se considera un dato de carácter personal la dirección de IP. Volvamos a hacer la reflexión que quería que hiciésemos antes. Lo que estamos haciendo al definir de una determinada forma el concepto de dato de carácter personal es limitar que terceras entidades, que terceras personas procesen datos con ese dato. Lo que estamos haciendo, en realidad, al incluir dentro del concepto de dato de carácter personal el concepto de IP, es excluir las direcciones de IP, del libre procesamiento de datos. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, esto es una decisión política. Es una decisión política no en el sentido de que la tienen que tomar los políticos, sino es una decisión nuestra de convivencia. Los que desarrollan aplicaciones, los que utilizan datos de carácter personal, que utilizan la dirección IP, ¿pueden hacer cosas buenas con ella? Sin duda. ¿Pueden hacer cosas malas con estos datos? Sin duda también. ¿Qué riesgos queremos asumir? ¿Qué riesgos no queremos asumir para que puedan desarrollar y obtener productos, nuevas aplicaciones, nuevas informaciones, nuevas estadísticas, nuevas información sobre la sociedad, que el Estado conozca más cosas? ¿Es bueno que el Estado conozca cosas? Sin duda. ¿Es un riesgo? También, sin duda. Y aquí reside la importancia de la definición del dato de carácter personal. Definir el concepto de dato de carácter personal como un concepto amplio, lo que provoca es que excluyamos la posibilidad de que se utilice. Me salto otros conceptos porque vamos un poco justos ya de tiempo, pero vamos al principio de información. Como os decía, la base del tratamiento de datos es que los datos de carácter personal no se pueden utilizar.
a menos que se informe al titular de los datos y se pida su consentimiento. Cuidado, que no es un derecho de propiedad, pero este derecho sí que lo tiene. Usted me tiene que informar y pedir el consentimiento. En todas las políticas de privacidad, se informa y se pide el consentimiento. Y sin embargo, esto no es suficiente. La mayoría de los conflictos y la mayoría de las polémicas que se han dado, no se han dado porque la política de privacidad se incumpliese. No se ha dado porque la política de privacidad incumpliese la ley. Se ha dado porque, pese a que informaba y la gente y el usuario daba su consentimiento, considerábamos que era abusivo. Cuidado, porque este es un tipo de reflexión distinto. Es un tipo de debate distinto. Si consideramos abusivo pedir información, que nos informen y nosotros demos el consentimiento, estamos entrando en un ámbito de protección que muy característico de la legislación comunitaria, que es la protección de los consumidores. La protección de los consumidores en el sentido comunitario, en el sentido de la Comunidad Europea, y no en otros países, no en Estados Unidos, por ejemplo, no en otras culturas, es una protección donde se le prohíbe al consumidor dar el consentimiento para determinadas cosas. Se le prohíbe. Dice, oiga, yo le vendo este producto y le sale a la mitad de precio, pero entonces usted me acepta que yo no le doy ninguna garantía. Mire, no, esto no lo puedo aceptar. No, si yo ya me he enterado muy bien, yo soy muy consciente de lo que estoy firmando. Yo he visto este coche, sé que está fatal, pero es que es muy barato, quiero asumir el riesgo. Pues la legislación comunitaria no te deja. Bueno, eso es una política. Y los ciudadanos europeos pues son partidarios de este tipo de autolimitación. Aunque tú seas informado y tú pidas y tú des tu consentimiento, este consentimiento no es válido. ¿Por qué? Porque es demasiado. Y aunque te hayas enterado perfectamente de lo que te van a hacer, tú no puedes consentir a esto. Bueno, esta es una posición. Cuidado, la legislación actual de protección de datos en todos los países que yo conozco, permite prácticamente sin ningún tipo de limitación autorizar el tratamiento de los datos de carácter personal. Es decir, si a ti te informan y tú das el consentimiento, no hay ningún problema para procesar tus datos de carácter personal. ¿Esto está mal? Bueno, está claro que en otras esferas, la esfera de los consumidores, de las compraventas, se ha considerado que no es suficiente. Y de hecho, la reforma en materia de política, la política comunitaria en materia de protección de datos, va en el sentido de decir, esto no es suficiente. No es suficiente que te informen y que te pidan el consentimiento. Es necesario poner límites adicionales. No llegará tan lejos como la política de consumidores, pero vamos en esa dirección, El principio de consentimiento, lo que dice la directiva comunitaria y todas las legislaciones que yo conozco van en el mismo sentido, legislaciones latinoamericanas, estatales en Estados Unidos, los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, es que el interesado tiene que dar su consentimiento de forma inequívoca, sea a través del el consentimiento tácito, consentimiento expreso, consentimiento presunto. Esto es un debate que en cada legislación se ha resuelto de una forma distinta, pero con consentimiento se puede vender. Y el principio de calidad de los datos y de seguridad de los datos, como principios que complementan la voluntad del individuo. Yo he dado el consentimiento para una cosa y se lo he dado porque usted me ha informado de que va a utilizarlo para esa cosa. Luego tiene que haber una serie de garantías de que efectivamente usted controla el uso que está dando a mis datos de carácter personal. Y estas garantías son el principio de calidad y el principio de seguridad de los datos. ¿Por qué estamos en este momento tan sensibles con el tema de datos de carácter personal? Pues porque las soluciones, y recordad que el punto anterior eran las soluciones actuales, quiere decir que había un problema
y le hemos dado una solución. Había un problema que era que no nos parecía bien como sociedad que se pudiesen procesar de forma indiscriminada todos los datos. Y le pusimos un límite. Y el límite que le pusimos lo cogimos de la intimidad. Lo que vamos a proteger es una esfera un poquito más amplia que la intimidad, que es la privacidad. Cuidado, de nuevo, no vamos a proteger datos que son íntimos. Esos ya están protegidos, por supuesto. Vamos a ir más allá. Vamos a proteger más datos que los íntimos. Vamos a proteger cualquier dato de carácter personal. Y muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues la solución que habíamos adoptado era, vamos a hacerlo exigiendo que cualquiera que utilice datos de carácter personal le informe a usted y le pida su consentimiento. Y en este momento, en el 2013, nos damos cuenta de que no lo tenemos tan claro. No tenemos tan claro que esta solución haya sido una solución que haya cerrado el problema de cómo se gestionan los datos y cómo se gestionan los datos de carácter personal en particular. Sobre cómo se gestionan los datos hay que hacer una reflexión. También comentaba el informe de las diputadas francesas que gran parte de la riqueza de los grandes operadores, y por ejemplo los grandes buscadores, si son grandes y son buenos y son utilizados, es porque la gente los utiliza. Y al utilizarlos van ajustando las búsquedas. Por lo tanto, en realidad, su valor depende del uso. Se lo está dando los propios usuarios. ¿Tiene eso que obligar a estos operadores a compartir más sus beneficios, ya que en verdad lo que están haciendo es gestionar inputs que le llegan de los propios usuarios, como si fuese una especie de acaparador de buena energía y lo estuviese sencillamente canalizando? Bueno, esta es una reflexión. Pero hablemos de los datos de carácter personal. ¿Por qué ha fallado? ¿O por qué no tenemos tan claro que las soluciones que se han aplicado hasta ahora hayan funcionado bien? O tanto como a nosotros nos parece. El primer reto que nos encontramos es el riesgo de la sobreinformación. Porque si es verdad que tenemos que informar, el problema es que se nos ha informado demasiado. Y eso quiere decir que de tanta información que hemos recibido, ya no estamos informados. O sea, ¿cuál es la forma de esconder un elefante en medio de una plaza? Llenar la plaza de elefantes. ¿Cuál es la forma de que no se informe bien? Informando de muchísimas cosas. Y las políticas de privacidad son políticas largas, en muchos casos, largas, muy exhaustivas, sin duda técnicamente correctas. Yo he participado en la redacción de varias y técnicamente te sientes muy orgulloso porque están muy bien cerradas, pero para personas no profesionales o incluso para profesionales, el índice de lectura de una política de privacidad es bajísimo, pero es que no llega al 1%, no, es que no llega al 1 por 1000, 1 por 10.000 en la mayoría de los casos. No se lo leen, nadie se lo lee. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nadie se está leyendo esta información. ¿Está la gente utilizando realmente de forma correcta este derecho que le hemos dado a controlar sus datos de carácter personal si no se leen las políticas de privacidad? Bueno, aquí hay un apunte. El 6 de febrero de 2013, una nueva ley en California, la 242, que obliga a las políticas a tener una longitud máxima de 100 palabras. Bueno, pues es una solución a este problema. Habíamos aplicado una solución, que era informar y consentimiento, y esta información y consentimiento, pues de acuerdo con nuestros propios estándares, nuestros estándares como sociedad, en este equilibrio que hemos querido guardar entre los titulares de los datos y los procesadores de los datos, nos ha parecido que les habíamos dado demasiados derechos a los procesadores de datos. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque informar era demasiado fácil. Era demasiado fácil, o mejor dicho, era demasiado fácil informar mal. California, curiosamente, California, sede de donde está Silicon Valley, evidentemente, y donde están gran parte de estos grandísimos operadores, esta ley solo se aplica a los ciudadanos de California, con lo cual no nos protege a todos los que no seamos residentes en California. Pero bueno, es una iniciativa que va en la dirección que ha detectado
el riesgo de la sobreinformación. El segundo reto con el que nos encontramos en este momento y para el que las soluciones actuales parece que no nos han servido, lo que he llamado el infraconsentimiento. Podemos estar informados, pero si esta información no es perfecta, el consentimiento no es perfecto. El consentimiento y la información van de la mano, con lo cual el consentimiento informado tiene que ser la clave. Muy bien. Muy relacionado con el tema de la información. Pero además hemos visto que se está jugando muchísimo con los diferentes tipos de consentimiento. Con el consentimiento expreso, el consentimiento tácito que es aquel técnicamente que supone que se expresa por la absoluta ausencia de reacción, que es evidente en determinados contextos, que implica un consentimiento. O el consentimiento presunto, que es algo mucho más difuso y que no llega a la expresión del consentimiento expreso y el consentimiento tácito, sin entrar mucho más en detalles que nos alargaríamos. Esto hemos dado, seguramente, socialmente se considera que este consentimiento no ha sido el consentimiento de suficiente calidad. También hemos aceptado eliminar las formalidades, cuando en todos los ordenamientos, dependiendo del tipo de acto que quieras realizar, necesitas una formalidad o necesitas otra. Necesitas pasar por notario o no pasar por notario. Necesitas una firma o necesitas dos firmas. Lo necesitas por escrito o vale oralmente. En el mundo de Internet estos matices del consentimiento han desaparecido. Parece que hay que darle más vueltas. Y un problema gravísimo y que merecería una ponencia separada, o lo podemos debatir en el momento de las preguntas, el de los menores en la red. El consentimiento de los menores. Los menores que muy difícilmente se pueden identificar de forma completa en las operaciones a través de Internet. ¿Cómo podemos integrarlos en este sistema de información y consentimiento? Fijaos que de momento no hemos salido de los principios de información y consentimiento. Ni en la Unión Europea, ni por supuesto en ningún otro entorno, se plantea a día de hoy excluir determinadas decisiones del ámbito del ciudadano, como sí sucede en materia de consumidores. Estamos ahora todavía intentando corregir las soluciones que habíamos implementado esencialmente antes del 2000. Antes de la auténtica explosión de Internet y de todas las aplicaciones que son ahora famosas. Y otro conjunto de retos cuando el sistema falla: falta de calidad de los datos, la seguridad de los datos. ¿Qué pasa con los fallos de seguridad? ¿Qué tipo de exigencias tenemos que aplicar a los operadores? ¿Tienen que ser las mismas dependiendo de los tipos de datos? Normalmente la legislación distingue dependiendo de los tipos de datos, pero curiosamente no distingue de acuerdo con los mismos criterios que un ciudadano utilizaría. Una tarjeta de crédito, en la inmensa mayoría de las legislaciones, no es un dato sensible. Bueno, sin embargo, sería de las primeras, el número de tarjeta de crédito sería de los primeros datos que consideraríamos sensibles y que merecerían una protección especial. Hay un desencaje entre la protección en materia de datos de carácter personal, que todavía es herencia del dato de carácter personal como derecho fundamental derivado de la intimidad, con lo que nosotros esperamos como un dato de carácter personal, que es un control de nuestros datos. Aquí hay todavía un divorcio que sin duda se está acercando, pero que es hijo de la historia del propio tipo jurídico. Y un tema de rabiosa actualidad: el derecho al olvido. Las nuevas capacidades de procesar datos permiten que los datos no desaparezcan prácticamente nunca. Tengo que decir que bueno, y esto creo que es público, o sea, que es público, que se ha comentado más de una vez. La humanidad prácticamente nunca ha tenido un grandísimo grado de anonimacidad. Bueno, ya me saldrá la palabra. Los seres humanos hemos vivido en comunidades muy pequeñas durante toda nuestra historia. Y si alguien mataba a un perro cuando tenía 6 años,
le llamaban mataperros a él y posiblemente a su familia durante varias generaciones. Con lo cual, el derecho al olvido no me parece, y esa es una posición muy personal, que sea algo tan evidente. Y también es verdad que hay que tener en cuenta que recordar es muy bueno. Hay que recordar unas cosas y no hay que recordar otras. Pero recordar es fundamental para determinado tipo de actividades. Y empiezo a pensar por la transparencia política, por la corrupción, por la seguridad. Con lo cual, y por otro lado, parece lógico, sobre todo teniendo en cuenta esta segunda vida que tenemos, la vida virtual, parece lógico que tenga que haber algo que nos permita borrar determinadas partes, ¿no? Con lo cual, de nuevo, un debate que nos tiene que, volviendo al auténtico mensaje que os quería enviar hoy, que es que todo lo que le quitemos a la capacidad de procesamiento es pérdida de valor que se puede generar. Una pérdida de valor perfectamente justificable, porque hay que preservar, porque solo el crecimiento y el desarrollo sostenible y respetuoso con las libertades individuales puede realmente ser sostenible. Pero estamos llegando a un compromiso, y estos años son los claves para esto, a un compromiso entre el procesador de datos y el individuo. Y el último, y clarísimo, el de la localización del infractor. La deslocalización de los malhechores yo creo que es público y notorio como un factor de riesgo enorme. La ciberseguridad, el día de la ciberseguridad, las nuevas políticas de ciberseguridad que han salido, la de Estados Unidos este mes me parece, y en la europea creo que también. Estamos hablando de esto, estamos hablando de datos. Y estamos hablando de qué datos se pueden utilizar libremente, por quién, qué datos no se pueden utilizar libremente o se pueden utilizar bajo determinadas condiciones, por quién, en qué condiciones, para qué. Y esto es lo que en realidad está causando este conflicto actual, este clima de conflicto. Y en la base de todo, ¿qué está? Pues el auténtico conflicto de intereses, que es el modelo económico. Un modelo económico que se basa en procesar datos. Se basa en procesar un conjunto de datos que no son de nadie, por ejemplo, los datos de tráfico, o sí que son de alguien, son de la administración pública. Y la administración pública está ya hablando, bueno, Big Data es un concepto que se utiliza en tantos sentidos que me da un poco de apuro utilizar, pero se habla del Big Data, el gran acceso de los procesadores, por llamarlos de esta forma, a los datos que tiene la administración del Estado, a los datos que tiene el Estado. ¿De quién son? Del Estado. ¿Tiene que cobrar por ellos? ¿Tiene que dejarlos en libertad? No tienen por qué ser datos personales, no son datos de carácter personal. Datos estadísticos, esto es un increíble valor de mercado, increíble valor económico. ¿Por qué? Porque la nueva economía consiste en procesar datos. He introducido la pregunta clave, y es muy relacionada con la última de reflexiones del modelo económico. La nueva economía es casi consustancial, precisamente por su internacionalización, por su capacidad de procesar datos y por lo tanto grandes economías de escala. Cuantos más datos tienes, pues mejor los procesas y más conclusiones sacas y más afilas. Genera concentración de poder. Concentración de poder económico y concentración de poder de mercado. Tenemos un conjunto de leyes que están intimísimamente relacionados con todo esto, que son las leyes de defensa de la competencia. Sabemos que hay una diferente aproximación a este conjunto de leyes en Estados Unidos, que es un sistema basado en la histórica Sherman Act, donde nadie puede tener una posición de dominio. Hay que decir que Estados Unidos está siendo un poco más flexible con Google de lo que yo creo que lo sería con cualquier otra entidad, empezando por Microsoft mismo. Y la Unión Europea, que la Unión Europea en este sentido es más flexible y permite la existencia de poderes de dominio más fuertes, siempre que no haya abuso del poder de dominio. Pero estas
estas concentraciones de poder, de concentración del poder de procesar datos, que lleva como consecuencia la concentración del poder económico, el poder de mercado, lo que están haciendo es desvirtuar el valor económico del dato. Había empezado la conferencia hablando de esta noticia del Daily Telegraph que haciendo broma y siendo provocativo, decía que había una cola enorme de gente que estaba dispuesta a dar sus datos de carácter personal por una chocolatina. Pero también citaba, y es verdad, que en el 2006 una autoridad británica, el ICO, hizo un informe sobre a cuánto, en 2006, cuidado, que es un informe un poco viejo, de cuánto valía un dato de carácter personal. Y un dato de carácter personal en 2006 lo valoraba en 20 libras esterlinas. 20 libras esterlinas que al cambio casi los podemos poner en 20 euros, 25 euros. Un dato de carácter personal vale 25 euros en el mercado. Pues dependerá muchísimo de muchísimos factores. Pero cuando llegamos a este momento, estamos hablando ya del mercado. Y estamos hablando de cómo queremos configurar el mercado de la nueva economía. Y cómo queremos configurarlo en el sentido de qué queremos que pague cada uno de este mercado. Queremos que paguen más este tipo de operadores, que paguen más aquel tipo de operadores, qué queremos potenciar, cómo nos queremos ver dentro de 50 años, si es que alguien puede hacer planes a 50 años, porque este tipo de decisiones, aumentar o no aumentar la protección de los datos de carácter personal, van directamente a la línea de explotación de los balances y de las cuentas de pérdidas y ganancias de este tipo de operadores. Y en última instancia van a configurar la economía, la nueva economía que vayamos a poder tener en los próximos años. Esta era un poco la idea. Sé que quizás es un poco... Yo lo que quería era sacaros del tema concreto de los datos de carácter personal, del incumplimiento y del respeto a la tutela, porque yo creo que son principios, y en tanto que principios no merecen ser discutidos, yo creo que, y espero haberoslo trasladado, me parece fundamental la defensa, la protección de los datos de carácter personal, me parece fundamental, pero me parece que al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que ningún derecho, y el derecho de los datos de carácter personal es un derecho, ningún derecho es un compartimento estanco. Todos los derechos tienen que estar en correlación con los demás derechos. Y hay muchos otros derechos. Hay un derecho a la seguridad, hay un derecho al crecimiento económico, hay un derecho a la vivienda, hay miles, exagero, lógicamente, hay muchos otros derechos y no nos podemos... Y a mí me parecía muy importante plantear los debates actuales en sus justos términos. Y sus justos términos son que nos estamos definiendo cómo queremos que sea la correlación de fuerzas, titular de datos, procesador de datos, diferentes procesadores de datos dentro del mercado en los próximos años. Y es aquí donde nosotros tenemos que realmente tener una posición política, porque sin duda es una posición política de configuración social sobre cómo queremos que sea este futuro inmediato, el de la nueva economía, de la época digital. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Javier. Gracias por tu claridad y objetividad en la presentación del tema y por el interés que ha generado. Creo que todos nosotros que hemos estado atentos y has dado luz a algunas de nuestras cuestiones, seguramente nos quedamos solo un poco inquietos, pero no por la falta de claridad, que ha sido muy claro en el planteamiento, sino por la complejidad, entiendo, de la situación, ¿no? Sí. Esas soluciones de las que hablabas seguramente precisaríamos que fueran mucho más claras y además todos vivimos esa dualidad, ¿no? Del sufrir cómo queremos que se traten nuestros datos, nuestra privacidad como usuarios, pero también como profesionales y como proveedores de servicios. Nos gustaría poder
utilizar de la mejor manera posible los datos, ¿no?, de nuestros usuarios, lógicamente con buena finalidad, ¿no? Como bien, pero lógicamente es complejo, pero creo que nos has dado una visión muy clara de por dónde ir. Y paso a citar algunas de las preguntas, a ver en qué medida nos puedes ayudar a aclarar un poco más nuestras dudas. Por ejemplo, la que nos formula Ana Comas desde Bruselas. Nos dice que es una profesional liberal, economista, que está creando una web de prestación de servicios de consultoría y asesoría individual y empresarial. Entonces dice, esta asesoría va a funcionar a nivel internacional y me gustaría saber cómo puede estar segura de que protejo los datos de todos mis futuribles clientes a los que voy a dar servicio, ¿no?, a los que voy a procesar. Es un servicio que pretende ofrecer online desde un inicio, y por tanto esa es su inquietud, ¿no? Saber... A ver, la operativa... Para la respuesta sencilla, Ana, que yo creo que es la que necesitas, es: la legislación europea se basa en el lugar de residencia del procesador. Tú, como asesora, eres la que vas a procesar estos datos. Si tienes la residencia y al margen, entonces ahí tienes que ver muy bien dónde tienes la residencia, dónde tienes los servidores, dónde lo procesas. Pero si estás localizada en Bruselas, tú estás sujeta a la legislación belga y tienes que cumplir con la legislación belga. Ten en cuenta además que la legislación europea va a modificarse durante el 2013, antes del 2014, que me parece que es cuando cambian los comisarios, quieren sacar toda la nueva reforma de la ley orgánica de la legislación en materia de protección de datos, pero no se implementará hasta el 2016, hasta el 2018, 2016-2017 podría afectar a la legislación belga. A día de hoy, única y exclusivamente te tiene que preocupar la legislación belga. Es verdad que hay otros muchos países y cada uno tiene su legislación. Y es verdad que hay países que podrían tener una legislación distinta que se basase en el consumidor, en el usuario. Pero a ti te tiene que preocupar única y exclusivamente la legislación belga. Bien, gracias. Carlos nos pregunta a través de un correo electrónico si crees que vamos hacia un modelo más respetuoso con la privacidad o se verán más casos como los de Facebook o Instagram, cita Carlos. A ver, yo creo que vamos a un entorno más respetuoso con la privacidad. Vamos a un entorno más respetuoso con la privacidad. Sí, Carlos, sin duda. Las reacciones de Instagram y de Facebook y de WhatsApp, todo el mundo ha tenido problemas porque este debate es un debate esencial. Es un debate esencial a cualquiera que opere en la nueva economía. Cualquier procesador va a querer más datos y alguien le tiene que decir en algún momento que no quiere dar más datos. El problema es que en verdad están cumpliendo con la ley. Entonces la única reacción que puede haber es la reacción política de protesta ciudadana. Y la reacción política de protesta ciudadana es una reacción que se va a dar. Se va a dar porque además estamos hablando siempre de los mismos operadores. Lo que habrá que ser muy reflexivo es hasta dónde queremos realmente proteger nuestros datos de carácter personal. Recordemos que los datos de carácter personal, el tratamiento de los datos de carácter personal, tiene partes muy positivas. Tiene partes muy positivas si yo voy con el móvil y cliqueo y digo, recomiéndame el restaurante más cercano. Pues alguien tiene que saber dónde estoy yo. Si no, no me lo van a poder recomendar. Y a lo mejor al 90% de la población o al 99% de la población le parece una buena idea, pero al 1% no. Entonces habrá que instrumentarlo. Pero si hablamos de reacciones frente a la privacidad, yo creo que se van a dar hasta un punto donde veamos que hasta aquí la utilidad. Ahora, a partir de ahora ya me sirve, sí que me sirve, sí que quiero. Y aquí es verdad que todos tenemos que hacer un ejercicio pues de responsabilidad y de leernos las políticas de privacidad, que es que no nos las leemos, y de no contratar servicios
que tengan políticas de privacidad que no nos gusten, porque eso tampoco lo hacemos. Muy bien, muchas gracias. Johan nos pregunta también a través de un correo electrónico si crees que el comercio móvil afectará de forma importante a la protección de datos o las nuevas smart afectará TVs. Muchísimo. No recuerdo dónde era. El 90% de las personas no se separan de su móvil en ningún momento, más de 1 metro. Y lo pensamos, la cifra es escalofriante, pero lo pensamos y dices, es verdad, yo no me separo de mi móvil en ningún momento más de 1 metro. El móvil es muy personal, y la cantidad de datos que genera son increíbles. Nunca se había podido conocer tan bien a una persona. Si empezamos con quizás el elemento, la tecnología disruptiva sea la geolocalización. La geolocalización, llegado al extremo, sabe a qué velocidad caminas, sabe qué calles coges. Es una información valiosísima para el tráfico, es una información valiosísima para determinados usos. Pues mira, si sabemos que los ciudadanos de esta ciudad caminan a esta velocidad, pues esto implica un gasto de superficie de tanto. Pues hay 50.000 datos para explotar. Y nos vamos a sentir, pues muchas veces, como nos está sucediendo con las redes sociales, como nos está sucediendo con determinadas aplicaciones de uso masivo, nos vamos a sentir muchas veces un poco que ha habido una intrusión en nuestra intimidad, porque la gente va a poder procesar datos que hasta ahora ni nos imaginábamos que podían procesar. Y bueno, de nuevo, vamos a tener que decidir si nos sirve o no nos sirve. Y a lo mejor va a haber gente que va a decir no me sirve, y va a haber gente que va a decir sí me sirve. Dice, hombre, pues si lo hicieses ayudarías a saber, ayudarías al tráfico de la ciudad. Pues a lo mejor sí me sirve. Y todo esto va muy ligado con el tema de la seguridad. Donde hay datos, hay un riesgo de seguridad. Y a lo mejor estamos dispuestos a ceder estos datos a determinada entidad, a una entidad pública, por ejemplo, pero luego nos da miedo que como estos datos se mezclen con no sé quién, que puedan utilizarse de una forma distinta, y esto entra en una dinámica pues realmente peligrosa. Y este riesgo existe. Y a día de hoy, vamos, estoy absolutamente convencido que no somos, soy convencido porque además estoy ahí, no somos conscientes de los riesgos de seguridad en los que estamos en este momento, los riesgos de ciberseguridad, pero no a nivel de estados, de infraestructuras esenciales, que existe un riesgo, lógicamente. A nivel individual, son anécdotas la de los hackers estos que han entrado en el teléfono de no sé qué actriz y le ha bajado las fotografías, pero es que esto lo pueden hacer con cualquiera de nosotros en cualquier momento. Es un nivel de exposición con la que tenemos que empezar a aprender a vivir y a aprender a gestionar, y al mismo tiempo a tomar las medidas oportunas y a gestionar el riesgo. Y el móvil lo va a potenciar a unos límites extraordinarios. Esto seguramente enlaza con la pregunta que nos hace Cecilia a través del Twitter, en la que nos pregunta por la ética en la filosofía de la utilización de datos, ¿no? Seguramente si existe una ética, si está en construcción. Ahí iba yo, claro. Si todavía no existe si no hemos reflexionado lo suficiente, o sea, no tengo la formación filosófica para poder realmente divagar demasiado sobre este tema, pero no tenemos la experiencia suficiente para tener una ética sobre el tratamiento de datos de carácter personal, lo que nos coloca en una situación muy difícil y una situación de compromiso, porque es muy posible que en tanto que procesadores, y nosotros mismos en tanto que procesadores, nos parezca muy razonable pedir determinada información y utilizarla, y en tanto que titulares nos parezca absolutamente intrusivo.
Y esto es la experiencia, y la experiencia la tenemos que ir generando, e ir viendo, e ir nosotros mismos como sociedad, en nuestras diferentes sociedades, si hay diferentes sociedades, marcando una ética. Y como sabéis perfectamente, la ética no es igual en los diferentes países, en diferentes entornos sociales, en diferentes momentos. Y con los datos de carácter personal ni siquiera estamos en ese momento. No estamos en el momento de distinguir ni por países. Estamos en un momento de formar esta ética. Son muchas las preguntas que nos van llegando, pero vamos a tratar de responder al máximo. Por ejemplo, Iruk nos pregunta a través de Twitter dónde y cómo reclamar del mal uso de nuestros datos. Y además no son fáciles, entiendo. Perdona. La mayoría de los sistemas de protección de datos se han dotado de organismos. En la Unión Europea, en todos los casos. En México hay por estados federales, en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora podría hacer una. No sé si podría hacer una. No podría hacer una lista, pero hay muchos países que tienen organismos. Los organismos tienen un diferente nivel de reactividad. España, por ejemplo, es un país extremadamente agresivo contra las infracciones de datos de carácter personal. Extremadamente. Y por ninguna razón aparente. Nos dio por ahí, en algún momento. Se dictó una ley muy dura, y la Agencia Española de Protección de Datos ha sido tradicionalmente muy dura con las infracciones. No sé, Iker, ¿de dónde es? ¿Me lo pone? ¿De dónde es? Iker, Asturias. Pues, si es España, a la Agencia Española de Protección de Datos. España tiene además agencias autonómicas, pero las agencias autonómicas se dedican exclusivamente al control de las administraciones públicas autonómicas, no a las empresas. Tenemos otra pregunta, por ejemplo, que nos dice: en Guatemala no existe una legislación en cuanto al tema. Entonces pregunta: ¿tendría que atender alguna otra legislación existente? Me hubiese gustado hacer yo mismo la reflexión, de hecho la tenía pensada, sobre los países que no tienen una legislación en materia de protección de datos. Lo que yo quería transmitiros es que estamos en una situación de formación todavía. El hecho de no tener una legislación en materia de protección de datos puede considerarse un atraso. Es muy feo hablar de la palabra atraso. Lo que es verdad es que los legisladores que no han dictado una legislación en materia de protección de datos son legisladores que, como hemos visto, en este momento están dando todo el poder a los procesadores de datos. Esto tiene una parte buena, y es que se supone que tiene que dar lugar a una creatividad y a un dinamismo del mercado pues muy potente, muy potente. Ahora bien, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que poner un determinado límite a este procesamiento indiscriminado o ilimitado, y como hemos visto, el único que nos parece razonable es el de los datos de carácter personal. Por lo que yo creo que tarde o temprano habrá una protección en materia de datos de carácter personal, pero y yo creo que, y al mismo tiempo, luego un organismo que lo proteja. Pero no haría una valoración total y absolutamente negativa de un país en el que no tenga una legislación en materia de protección de datos en este momento. Porque lo que está haciendo, o lo que puede explicar, es que está permitiendo un procesamiento libre de los datos. Que se comparta o no esta posición, de nuevo, es una política muy agresiva desde el punto de vista de los datos. Es como ser un ultraliberal. Pero bueno, hay países ultraliberales y hay sociedades ultraliberales. No hay ningún país, sin embargo, y corregidme desde el chat o desde Twitter, ninguno de los países que yo conozca no tienen protección del derecho a la intimidad. Entonces, José Luis Castellano nos hace una pregunta que trato de resumir para ser rápidos, pero nos dice: yo puedo ir al registro de la propiedad y comprar información si alego que tengo un interés
sobre la solvencia, ¿no?, de un posible cliente o sobre la titularidad de una propiedad. Dice, ¿este funcionamiento no va en contra de la idea general de la protección de datos o de la privacidad? Bueno, es muy buen punto. Fijaos que, y es un poco lo que yo os estoy intentando explicar, en los datos de carácter personal o la legislación en materia de datos de carácter personal no se puede ver como un derecho de propiedad. No se puede ver como un derecho de propiedad, porque no tenemos un derecho a nuestros datos de carácter personal. No los tenemos. Y un ejemplo muy claro es el registro mercantil. El registro mercantil, hay muchísimos datos de carácter personal que son libres, o los registros de la propiedad. Oye, ¿por qué tiene que ser de libre acceso o prácticamente de libre acceso que yo he comprado una casa? ¿Cuál es la superficie de mi casa? Incluso los del catastro. ¿Cuál es el plano de mi casa? Es posible, en la mayoría de los registros o en la mayoría de las notas te sale el precio de compra de la casa. Es bastante intrusivo. Y sin embargo, no quedaría cubierto en la mayoría de las legislaciones por la protección de datos de carácter personal. ¿Por qué? Porque en verdad no estamos protegiendo, lo que estamos haciendo es limitando, más bien hay que leerlo de la otra forma, estamos limitando determinados procesamientos de datos. Y el procesamiento de datos del registro de la propiedad se considera que es bueno, se considera que ayuda. Es intrusivo, sí, pero bueno, no es íntimo, no es íntimo. Son datos que individualmente considerados son irrelevantes. Entonces, lo ponemos en un registro y que esto ayude al mercado, transparencia del mercado. Uno de los beneficios que había puesto de procesar datos, transparencia. Bueno, pues en este caso la legislación ha considerado que prevalece este interés sobre el interés de reservarte los datos. Edgar nos pregunta, Edgar Paz, a través de Twitter, ¿dónde está el límite del uso del conjunto de datos personales por parte de una empresa o red? Por ejemplo, en la publicidad personalizada que recibimos en Facebook o en otras redes. Una de las características de los datos de la protección de datos de carácter personal, del habeas data, es que desde el momento en que lo que se quiere proteger es el procesamiento y eso no se puede proteger, lo que se está protegiendo es cada dato individualmente considerado. Claro, pero cada dato es irrelevante. Entonces, ¿qué hace la legislación? Te dice, si procesas un solo dato mal procesado, te voy a sancionar. Pero un solo dato. Sancionaron a un agente de la propiedad inmobiliaria por apuntar en un post-it que la señora del quinto era viuda y se iba a vivir con sus hijos. Es un dato de carácter personal. ¿Y por qué lo apuntó este señor? Pues lo apuntó porque vio que había una etiqueta de en venta y fue al portero y se lo preguntó. La sanción en aquel caso fue de 300.000 euros por apuntar esto en un post-it. Yo creo que a todos nos llamaría un poco la atención este tipo de sanciones, pero lo más importante es que es un tipo de protección muy imperfecto. Es un tipo de protección que, como no sabíamos muy bien cómo protegerlo, vamos a protegerlo todo. Y vamos a protegerlo todo con un nivel de protección muy exagerado, que es que para cada pequeño dato de carácter personal que tú quieras utilizar, me tienes que informar y pedir el consentimiento. Para cualquiera. Imágenes, IP, nombre, que yo me levanto, que yo me siento, todo esto son datos de carácter personal. Que yo estoy hablando, que yo me callo, todo esto son datos de carácter personal. Entonces, para todo necesitas consentimiento. ¿Cuál es el límite de procesar? Un solo dato. Un solo dato, ya entras dentro de todo. No sé si es a esto a lo que te referías, pero vamos, me ha ayudado también a introducir este concepto. Ángel Luis Rodríguez nos pregunta sobre la legislación para realizar una website de un buscador de entidades financieras. ¿Qué datos se pueden dar y cuáles no? No sé si tenemos respuesta para ello. La legislación para hacer un website buscador... concretamente de un buscador de entidades financieras. Bueno, no sé si te voy a responder a tu pregunta, pero sí que trae a colación un tema que es muy interesante. El tema de los buscadores. Los buscadores, en verdad, el 80% de su valor consiste en coger los datos de otras empresas.
datos que la mayoría no son datos de carácter personal, son datos de otras empresas. Por ejemplo, los buscadores más famosos o los más utilizados son los buscadores de viajes. Tú pones allá, quiero ir de este sitio de punto A a punto B, búscame el mejor vuelo. Y el buscador va a los datos que han generado las otras empresas, que han tratado las otras empresas, que han ordenado las otras empresas, y te lo da. Y en la mayoría de estos buscadores gana dinero. ¿Cómo gana dinero? Pues a través de publicidad o incluso quedándose una comisión. Ha habido casos en los que, en casos de viajes, por ejemplo Ryanair, se ha opuesto a que cualquier buscador utilice su página. De nuevo, nos toca a nosotros decidir. ¿Los buscadores hacen algo positivo? Sin duda. Los buscadores comparan ofertas, es bueno para el mercado y tal. ¿Pero hacen algo tan positivo como para que se quede en un margen y no se lo queden los auténticos operadores? Bueno, pues ahí nos toca a nosotros decidir. Y lo que se decidió en España, al menos en la última sentencia, creo que es del Tribunal Supremo ya, es que el buscador puede coger los datos y no se le puede decir nada. Bueno, estás marcando un equilibrio de fuerzas entre el titular del dato, en este caso no es un dato de carácter personal, y el buscador. Y estás dando alas, estás reforzando un modelo de negocio que consiste en utilizar los datos de otros. También podría haber sido al revés. Podría haber sido, no, mire, está claro que un buscador es algo positivo, pero o paga a los otros o no hay nada que hacer. Vamos a ir cerrando porque será imposible atender todas las preguntas. Cerramos con la pregunta de Víctor, que pregunta por la situación de la legislación española en cuanto a las cookies en Internet. Dice si es obligatorio avisar al usuario que se le van a depositar unas cookies en su ordenador. Sí. Es obligatorio y estamos en esta tendencia que va a ser más obligatorio. En el 2007, 2008, hubo una fuerte reacción por el uso de cookies. De nuevo, era un instrumento que no era conocido. De nuevo, era un instrumento que es beneficioso, o sea, que tiene su beneficio porque permite conocer la navegación del usuario, permite predeterminar una serie de decisiones y te ahorra a ti hacerlas. No es consustancialmente malo la cookie, pero de nuevo entra en conflicto con lo que nosotros consideramos como privacidad, que no intimidad, sino privacidad. Y en la legislación europea fue cada vez, y está siendo cada vez, y todavía no ha terminado, más dura con el tema de las cookies. Y ya veremos dónde llegará, porque es verdad que es posible que haya una decisión política que diga prácticamente no puedes poner cookies. Y esto pues irá en detrimento del servicio, será un servicio de menor calidad, el producto estará menos acabado porque la página web no habrá podido ver por dónde has navegado antes, qué te interesa más y qué te interesa menos, y la propia empresa tampoco lo podrá saber, pero será mucho más garantista de los derechos de privacidad del individuo. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. En este punto tenemos que dar por cerrada la sesión, aunque podríamos estar largo y tendido hablando y comentando cada uno de estos temas. Te agradecemos ese esfuerzo por la claridad, la precisión y aportarnos pues alguna idea más sobre el tema. Agradecer, por supuesto, a todos los que nos habéis acompañado y invitaros pues a acompañarnos de nuevo de aquí a un mes en la próxima web conference. Gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias.